Buenas tardes, doctora Natalia Salvo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, en la idea de poder discernir, según su leal saber y entender, Ujú. qué es lo que está pasando en materia del derecho laboral, atento que hay leyes que se están tratando en el Parlamento y por otro lado hay un DNU que Así tiene es. continuidad. ¿Qué representa para los trabajadores? Primero, que esto esté en vigencia y segundo, que se consolida hacia el futuro. Bueno, gran pregunta, porque primero hay que discriminar. Tenemos el decreto de necesidad de urgencia dictado el 21 de diciembre del año pasado, el famoso decreto 70 del 2023, en cuyo capítulo 4 se desregulaba, precarizaba y la verdad pulverizaba derechos laborales de índole individual, pero también gremial, sindical o colectivo. Ese capítulo cuarto actualmente está suspendido por la Justicia Nacional del Trabajo y por la representatividad que tiene la CGT, que fue quien inició esta acción de amparo con medida cautelar. Esa suspensión aplica a todos los trabajadores y trabajadoras, estén o no estén afiliados, estén o no estén registrados o tengan cualquier tipo de vinculación contractual fraudulenta. ¿A qué me refiero con esto? Por ¿Mm? ejemplo, aquel trabajador que lo compelen a facturar o que tiene un contrato de locación de servicios pero en realidad es un trabajador dependiente, en fin. A todos ellos se les aplica la suspensión. Pero hoy actualmente está para ser tratado en el Senado con la aprobación de diputados lo que se llama la mini ley de bases o la ley de bases reducida. En esa ley también hay un profundo retroceso en materia de derechos laborales individuales, aunque se cuidaron más de afectar derechos gremiales o colectivos. ¿Sí? ¿Qué implican estas reformas? Primero, una violación constitucional, esto hay que decirlo con todas las letras, no es una cuestión antojadiza mía, lo dicen juristas de diversos aspectos o espectro político, viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, viola el principio de progresividad y de justicia social, que está en el artículo 75, inciso 19 y 23 de la Constitución Nacional. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, si no se puede aumentar derechos, lo que no tiene que suceder es que no se pueden destruir derechos. Es decir, el estándar mínimo de la progresividad en la adquisición de derechos es la irregresividad. Ahora, específicamente, si esto se consolida al futuro, ¿qué puede pasar? Que era su pregunta. Bueno, que el derecho del trabajo no exista más en los hechos, ¿no? En la protección que establece el famoso principio protectorio, y nos retrotraigamos a los que pretenden nuestra gestión al siglo XIX, sin derechos laborales, sin ningún tipo de limitación al capital, desde ya sin derechos a las mujeres. ¿Por qué? Porque no sé si querés que te mencione alguna de las reformas de esta mini ley de bases. Primero, flexibilizan, o mejor dicho, precarizan el ingreso al contrato de trabajo, que es la manera que vos tenés protección. ¿Cómo? Bueno, te dicen que en vez de estar 3 meses en periodo de prueba en un contrato por tiempo indeterminado, vas a estar un año. ¿Cuál es la finalidad o la naturaleza jurídica del periodo de prueba? Bueno, es probar que ese trabajador, esa trabajadora sea idóneo para un puesto de trabajo. Héctor Recalde tiene una frase que es risueña, pero es cierta, y dice, si un empleador necesita un año para probar que un trabajador sirve para un puesto de trabajo, el que no sirve es el empleador. Recordemos que el periodo de prueba se implementó en los famosos años 90. ¿Mm? No era, es un periodo dentro de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Es decir, si vos estás sin registrar o tenés un contrato de temporada o eventual, no hay periodo de prueba ahí. ¿Sí? Esto es importantísimo destacarlo. Bueno, dan la posibilidad que se extienda un año, o sea que vas a tardar un montón de tiempo en tener derechos laborales estables, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese año el empleador te puede despedir sin expresar ninguna causa y sin ningún tipo de indemnización. Y hacer jugar en ese puesto de periodo de prueba el ingreso y egreso de un montón de trabajadores. ¿Mm? Pero ¿qué otra cosa más pasa? A través de convenios colectivos, negociación colectiva, se puede establecer el famoso fondo de cese laboral o lo que Teddy Karaosian, el empresario textil, llamó la mochila argentina, y que es una especie de AFJP para el despido sin causa. Este artículo 14 bis de la Constitución Nacional protege contra el despido arbitrario. ¿Pero cuál es el despido arbitrario?
El despido arbitrario es el que efectúa el empleador sin ningún tipo de causa, el famoso prescindo de sus servicios a partir del día de la fecha. Ujú. Cualquier contrato, un contrato de locación, cualquier contrato, para terminarlo uno tiene que expresar una causa, un motivo. En este caso, la única protección contra el despido sin causa es el pago de una indemnización. Y si hay indemnización es porque hay un daño. ¿Y cuál es el daño ante el despido sin causa? Segregarte de la empresa sin ningún motivo y privarte de tu medio de sustento mensual o con la periodicidad que sea. Entonces, a través de este fondo de cese laboral se incrementan los costos laborales o lo que llaman costos laborales. ¿Por qué? Porque el empleador que no quiere despedir sin causa va a tener que pagar una prima mensual de aproximadamente un 8% de la remuneración por ese empleador que sí quiere despedir, sin saber quién va a manejar esa caja. Entonces se destruye la protección contra el despido arbitrario, no hay ningún efecto disuasivo para que el trabajador no sea despedido, pero esto de la mano de otra modificación de la mini ley de bases. Se elimina y se derogan todas y cada una de las multas y los agravamientos indemnizatorios por no registrar una relación laboral o estar en negro sin documentar. Es decir, que esté registrado o no esté registrados, da igual. Por el contrario, se ayuda al empleador que no registró la relación laboral o que no pagó los aportes porque se extingue la acción penal. Entonces, no hay sanciones para el que no registra, pueden despedir trabajadores, como decía Miguel Ponte, el ex secretario de Empleo de Macri, que va a ser como comer o descomer personas. Tardas un montón de tiempo a tener protección, pero hay una frutillita del postre. Se inventa una modalidad contractual que se llama trabajo autónomo, porque se permite al empleador tener hasta 5 trabajadores que sean autónomos, es decir, un fraude a la ley en los términos del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Porque no importa el nombre que le den las partes, se está encubriendo una relación laboral. Pero hay otro dato de interés. En nuestro país, más de 400.000 empresas tienen de 5 o menos trabajadores, con lo cual esto de se terminó el derecho al trabajo va a ser una expresión cuantitativa, porque la cantidad de empleadores que tienen esa poca cantidad de trabajadores, o las pymes, que son las que efectivamente llenan de empleo en nuestro país, son la mayoría. Entonces, si lográs que te registren, si lográs pasar el año el periodo de prueba o si lográs pertenecer a una empresa más de 5 trabajadores, va a ser un verdadero privilegio. En eso quieren convertir el derecho al trabajo. No en un derecho, sino en un privilegio. Se entiende. Ahora, ¿usted advierte algún tipo de molestia o animosidad respecto de esta ley? Digo, de aquellos sectores que son los empleadores, las pymes, donde tenemos pequeñas, medianas y grandes, donde hay distintas cantidades de trabajadores en ellas. Yo no estoy escuchando nada. Evidentemente se están ajustando de alguna manera a esta suerte de administración de la pobreza y de la quita o el saqueo de derechos. Que usted advierte que tienen proyecto, no tienen proyecto o se mueven de acuerdo como el viento los inclina. No, yo creo que el pequeño y mediano empleador ante un régimen de apertura indiscriminada de las importaciones está tratando de subsistir. No nos olvidemos que el mercado interno en la Argentina representa casi un 70%. Si el salario viene en franca detracción, si se está despidiendo gente, la gente no puede consumir ni siquiera alimentos con lo que ha aumentado. Hemos tenido guarismos de caída de la actividad industrial a registros de la pandemia, un 20% interanual la actividad metalúrgica, un 20 y pico por ciento la actividad automotriz, bueno. 40 la boca, sí. Claramente la boca, tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese pequeño mediano empresario está intentando ver cómo soporta la estructura de costos de la dolarización de las tarifas, cómo hace para pilotearla con la falta de consumo. Pero sí he escuchado a empresarios, grandes empresarios, quejarse de la ausencia de representatividad en la Unión Industrial Argentina o en la Asociación Empresarial Argentina. Por ejemplo, el dueño de FATE, o Aluar, está directamente diciendo que este es un proceso de ausencia de industrialización que no está de acuerdo con la perpetuación de dirigentes en la UIA, que lo que lleva es a destruir la industria, ¿no? Un empresario que realmente está a favor de sus propios intereses y que el RI o el régimen de inversiones a los grandes, de incentivo a las grandes inversiones, lo que hace es perjudicarlos ellos mismos. Entonces yo creo que empiezan a aparecer estas voces, pero lo que es el pequeño, el mediano empresario está, yo creo que viendo cómo puede subsistir del mismo modo que los trabajadores o los jubilados a esta política económica. Cómo cambiar el temporal. Exactamente.
Sí, ¿falta alguna instancia, usted entiende, de acuerdo, a ver, a alguna experiencia o alguna referencia histórica que seguramente puede que usted tenga respecto de cómo articular distintos sectores para la defensa de la producción y el trabajo? Porque esto va a afectar a todos en realidad. La verdad que yo recuerdo a veces los grandes programas gremiales o sindicales de la falda del año 57 o el 1 de mayo del 68. Huerta Si de uno Grande, sí. lee esos comunicados está leyendo lo que sucede actualmente. Y me parece que lo que existe en el mundo y a nivel local con sus particularidades es una gran ausencia de representatividad de los intereses populares. Y hay también una gran confusión respecto de esto, o pretendida confusión a través de los medios. La verdad que es complejo eso, pero muchas veces o pequeños y medianos empresarios, o trabajadores o jubilados, se ven representados por proyectos económicos que claramente los va a expulsar. Entonces me parece que lo que falta es restablecer esa representatividad colectiva, porque están los consumidores, los usuarios, los jubilados, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios sufriendo estas consecuencias. Entonces, realmente, o la CGT, o por eso digo, empiezan a aparecer estas voces hasta de grandes empleadores. Las pymes pidieron por favor en el Senado que no se apruebe Sí, esta claro. ley bases, porque los perjudica tremendamente con el RIGI. Entonces yo creo que es momento eso de organización y de ver cuáles son las demandas que están perjudicando a todos, como pasó con la movilización universitaria. Eso necesitamos. Había gente de todos los espectros, pero me parece que es lo que hace falta. ¿La justicia usted la avisora como a la altura de la circunstancia? Porque se dice que hay un cierto grado de responsabilidad, si quieren nulificar el decreto, esto no tendría validez, el DNU no tendría validez todo Claro. lo actuado. Por otro lado le están pidiendo, parece ser que hay como un techo y un piso, y que en ese piso, con que vaya anulando capítulos de la ley, va a alcanzar como para tutelar algún derecho o algún beneficio que no sea, en el caso de los trabajadores, se les cercene esa posibilidad. La pregunta es, siendo usted una mujer de leyes, ¿esto no lo sabe la Corte qué es lo que pasa si hace una cosa o la otra? ¿O acá Sí. hay cuestiones para sospechar? Sí, lo sabe perfectamente. Incluso ahora la Corte está mostrando una gran interna entre Lorenzetti por un lado y por otro lado Maqueda, Rosenkrantz y Rosati, por cuestiones de manejo de las secretarías penales, de causas. O sea, la Corte tiene un gran oportunismo político. Da mensajes políticos a través de sus fallos o la ausencia de pronunciamiento. Por ejemplo, ahora están disputando la creación de una nueva secretaría penal que va a entender sobre casos de lesa humanidad, penales, de corrupción, ¿no? Como para disciplinar lo que viene haciendo hasta ahora, y nada dice acerca del DNU 70/23, con la peligrosidad que, como bien usted dijo, trae aparejado la posibilidad de que un decreto sea nulo por la creación de situaciones jurídicas existentes al amparo de ese DNU. Entonces, justamente lo que se hace es crear inseguridad jurídica. La seguridad jurídica es el caballito de batalla de ciertos sectores conservadores para esta situación. Bueno, no hay seguridad jurídica ahora. Esto tampoco puede llegar a atentar a capitales externos, excepto que siga la bicicleta financiera, porque Totalmente, totalmente, para la porque inversión nada. creo que lo que se trata es de eso, ¿no? Volvemos a los intereses objetivos. Acá quien está saliendo beneficiado son los capitales extranjeros, eventualmente, con con el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, Ajá. y el capital financiero, no así ni siquiera los grandes representantes del capital productivo a nivel local, monopólicos. Yo creo que es una cuestión de tiempo en ese sentido. Pero bueno, tienen un caudal económico que les puede permitir virar y vender, comprar, no es otra cosa. Ajá. Acá realmente lo que se trata es de la subsistencia argentina como un país productor, industrialista, y volver a lo que tanto apelan, ¿no? La Argentina al centenario, agroexportadora, vendedora de materias primas, con una economía sin valor agregado y con el 70% de la población que sobre. Laura Richardson, cuando se la escucha hablar, parece George Canning. Claro. Y bueno, teníamos una calle que era Canning, ¿no? Ahora se llama Escalabrini Inertismo. Parece que ahí también está el punto, reivindicar la historia nacional. Es que lo dicen abiertamente qué es lo que necesitan, hablan del litio, el triángulo del litio o el petróleo, o sea, tenemos reservas de gas natural, tenemos reservas de petróleo, lo importante que va a ser ahora con la modificación del medio ambiente el litio para las baterías. O sea, no hace falta ser una persona muy inteligente para advertir por qué vienen por
por nuestros recursos naturales. ¿Y cuál va a ser la prenda común de los acreedores, como decimos nosotros los abogados? La prenda común de los acreedores va a ser nuestra soberanía, nuestro suelo. Y bueno, ¿cómo puede ser que en un país lleno de posibilidad de alimentación la gente se esté muriendo de hambre? O no tenga trabajo. Y la última la libero, doctor. Sí, por favor. A ver, me asiste la preocupación en este sentido como para poder interpretar desde el punto de vista jurídico qué es lo que sucede. Porque si bien hay un grupo de sindicatos que ha hecho una denuncia, estoy hablando específicamente de la CTA Autónoma, Sí. ATE, que impulsan un juicio contra aquellos legisladores que votaron a favor de la ley bases en diputados. Sin embargo, la pregunta es, usted nos menciona que hay puntos de esas leyes que se han votado que son anticonstitucionales. La Corte aún no se ha pronunciado, a pesar de que uno dice, bueno, hay una media sanción de esa ley. No obstante, uno a veces piensa y dice, bueno, pero habría una inminencia de lesión de derechos si esto se concretara o se materializara en el Senado. ¿Por qué no intervenir ahora si sabemos que vamos a terminar en ese final poco feliz? No sé si la pregunta es, ¿qué sanciones son punibles los diputados que están haciendo una ley que contradice la Constitución abiertamente? ¿O qué grado de validez puede tener una norma que, sabiendo que atenta contra la ley madre o la ley, de la pirámide constitucional que está allá arriba, sin embargo deciden ir adelante con esta actitud? Y les caben las acciones legales propias de ser un funcionario público, la posibilidad de un desafuero. Y bueno, porque no es una convención constituyente esto. Claro, lo que pasa es que es una reforma material de la Constitución Nacional, claro, en síntesis. Pero a mí me preocupa seriamente el proceso de la judicialización de la política. No porque acá no exista un verdadero incumplimiento, como lo dice usted, sino porque se terminan dirimiendo las cuestiones políticas en los tribunales y eso empodera a una suerte de protopoder del Estado como es el Poder Judicial y en su cabeza la Corte Suprema para estas circunstancias. Yo creo que ya hemos banalizado, hay una denuncia acá, hay una denuncia allá. Entonces creo que esto se recupera con más política, con mucha más política y por supuesto con un Poder Judicial que en este caso sí. Por ejemplo, fíjese que la Corte Suprema de Justicia no tiene a nivel legal un plazo para dictar sentencia. Esto hace que tenga 60.000 causas sin resolver y bueno, lo hemos visto con la responsabilidad civil empresarial en la última dictadura con Blaquier, murió con lo que se conoce como la impunidad biológica. Entonces, creo que tiene que haber una fuerte interpelación popular, y cuando digo popular no digo ningún sesgo político, un poder del Estado que no tiene ningún tipo de auditoría directa o escrutinio por parte del pueblo directa, ni tampoco ningún tipo de sanción, ¿no? El Poder Judicial, la Corte Suprema, para que así, cuando exista un pedido de juicio político o eventualmente lleguen a última instancia a dirimirse las cuestiones judiciales, tengan por lo menos la certeza de que está el pueblo atrás mirándolos. Bien, la última, ¿qué nos queda a los trabajadores en el caso supuesto hipotético que la ley, que ya tiene media sanción en diputados, pase al Senado? Nosotros creemos que no, los periodistas, pero bueno, si se queda que lo promulgue el presidente. Claro. ¿Qué herramientas tenemos los trabajadores para defendernos de ese adefesio? Bueno, la calle, yo digo primero. Primero salen en senadores y tiene que volver, creo que a diputados por las modificaciones. Sí, claro. Pero supongamos que lo promulga y esto sale como ley. Pasó con la ley Banelco, ¿no? Yo estudiaba con la ley Banelco, estaba estudiando Derecho al Trabajo, justo. Es una ley que después se modificó en el año 2004. Pero creo que lo que fue el escándalo, la movilización y la resistencia. Lamentablemente en momentos como estos, pasar a la acción positiva es una acción política, pero fundamentalmente la resistencia lo es. No olvidar los derechos conquistados, porque en este caso lo que va a suceder es perder derechos conquistados de hace un siglo esta parte. Si usted se pone a pensar que la Organización Internacional del Trabajo se creó en 1919 y las vacaciones pagas, el aguinaldo, vienen de 70, 80 años atrás y se fueron consolidando otros derechos, bueno, ¿por qué perderlos? ¿Quién está ganando con la pérdida de nuestros derechos? Y se instala el discurso de si el derecho al trabajo o el tomar a un trabajador tiene menos costo, va a haber más trabajo. Ya lo vivimos en los años 90, se hicieron estas mismas regulaciones o desregulaciones o regulaciones a favor del capital y pasamos del año 1989 un 6% de desempleo, en 1995 ya teníamos 12% y ni que hablar en el 2001. Entonces no resultó. ¿Por qué? Porque las leyes laborales no crean
Ni destruyen empleo. Lo que cree destruye empleo es la política económica. Tal vez habría que pensar de que en ese momento estaba el MTA con otra actitud, con otro gesto. Claramente. Había diputados y senadores que a lo mejor no compartían de que Punta Cuarto haga lo que haga. Exacto. Y a lo mejor también hasta había otros jueces. Pero digo... Yo creo que ahí lo que hizo tronar la voz del escarmiento fue justamente una demanda común. Yo recuerdo en ese momento, yo lo recuerdo ahí en persona, quienes eran titulares de cajas de ahorro, los ahorristas, que uno se daba cuenta el nivel económico que tenían, o como siempre uno dice, venían de Recoleta, tirando piedras a la corte, del mismo modo que los trabajadores y trabajadoras que habían sido durante años perjudicados por esa corte antisindical. Entonces, creo que eso es lo que está pasando ahora. Vamos a llegar a un hartazgo en donde todo fantástico hasta que la mayoría de la gente no pueda comer. Ya tenemos no provisión de alimentos en los comedores, ya tenemos falta de medicamentos. Entonces, creo que lamentablemente no sé si esto termina bien. Además de la calle, dijimos la calle y nos desviamos con una suerte de disquisiciones vinculadas con el tema. Desde el punto de vista jurídico, ¿igual hay herramientas a la mano como para poder discutir esto? Sí, por supuesto. La misma Constitución da la posibilidad de realizar acción de amparos, que son las acciones para proteger derechos constitucionales, pero también ocurrir incluso a instancias internacionales, porque la Argentina tiene una responsabilidad internacional por los tratados que hay internacionales que contienen los mismos derechos o más que los que tiene la Constitución Nacional, y el Estado incurre en responsabilidad internacional si no lo cumple. Sobre esto me preocupa, y es cierto, es una herramienta tal vez aprovechable por aquellos que quieren hacer valer sus derechos. Lo que sí me preocupa es que hay algunos sectores a quienes incluso hasta se han deslizado en algún lugar del sindicalismo, que qué mejor que la reforma y tener esta posibilidad de construir su propio fondo autoindemnizatorio, porque si iríamos a juicio tal vez cobraríamos en 4, 5 años y 6, y en este caso me voy cuando quiero y me lo llevo. Es un tanto endeble el planteo, pero parece ser que en este momento, en este contexto de desesperación, es la solución inmediata. ¿Qué tiene de traicionero esto? Lo mismo que pasó con las FJP, por eso digo, ¿no? Es una caja que en definitiva va a manejar el capital financiero, y por otra parte la protección y la estabilidad y la seguridad jurídica de ese laburante. Cuando se quiere ir un trabajador, renuncia, ¿no? Ahora, cuando lo quieren ir, ¿no?, dándole una apariencia de legalidad, puede suceder esto que está pasando con el fondo de cese. Es pan para hoy y hambre para mañana. Muchas gracias, doctora. No, por favor, a ustedes. Tenga buenas tardes. Gracias.